Hola, saludándote nuevamente con mucho gusto. Listos para la emisión del discipulado pastoral correspondiente a esta semana. Y como te advertí en el chat, pues vamos a suspender la semana que entra este contenido por la razón de estar de viaje en la ciudad de Querétaro para la reunión plenaria de la Convención Nacional, donde precisamente vamos a buscar la aceptación. Bueno, ya es nada más la formalidad, esta primeramente Dios ya se ha dado porque hemos cumplido con todos los requerimientos. Bueno, ahora, esto es lo de esta semana, te advierto, la próxima hacemos pausa y reanudamos primero Dios en 15 días nuestro discipulado pastoral. Felicitando a quienes puntual y aplicadamente están compartiendo su reflexión del contenido, igualmente de los audios, que por cierto, también la próxima semana, Dios mediante, estarán suspendidos por lo que acabo de decir. No así los mensajes de fin de semana, los sermones. Ahora, felicitando, insisto, a quienes puntualmente comentan, comparten su reflexión, su aprendizaje, su aprovechamiento, su comentario, su duda sobre la emisión. Ese es el chiste de esto, precisamente. Si no, queda como que a la mitad. La otra mitad es no solo que lo escuches, sino que participes con tu comprensión y reflexión y aprovechamiento del mismo. De eso se trata. Y sabes, no es que busque porras, lo que busco es tu aprovechamiento. Bien, pero sigue compartiendo. Muy bien, felicitaciones. Ahora, por otro lado, sabes que el discipulado pastoral es pariente del Instituto Teológico. Entonces, los contenidos son precisamente para gente aventajada, no solo de tiempo en el cristianismo, en las iglesias, sino en el discernimiento de la reflexión teológica, junto con la exégesis, la historia, que hace que esto funcione, porque obviamente no son contenidos para todos. Por eso qué bueno que hay esa participación de quienes están en este quehacer. Para otras personas, pues hay otros contenidos y todo es muy valioso dependiendo del nivel en que cada quien se encuentre. Bueno, pues adrede de que este es para sexto año. Estamos en Romanos, capítulo 11, versos 25 al 35. El pregón de siempre, requiero que leas antes el párrafo y que lo leas en otras versiones incluso para que tengas mayor comprensión de lo que está redactado. Bien, entonces estamos en esto de que eh, la misericordia es universal, la misericordia divina es universal. Y así es, dice el verso 23, todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El panta, en griego, traducido todo, todos, que implica un absoluto radical. Esas son las expresiones griegas en kiné, que en el griego kiné, que no dejan lugar a dudas. Mira, eh, no sé si daba de recapitular o recordarte porque pues tú ya estás en esto, en este caminito aventajado, pero nunca hay que perder de vista quién escribe, a quiénes escribe. ¿Cuál era el intelecto de quien escribe? Claro, el espíritu eh, inspira el concepto, la redacción y el desarrollo del mismo depende del escritor y de su capacidad, de su prejuicio, de su sincretismo, de su influencia, de su pasión, en una palabra, lo que cargaba en su corazón y en su mente. Entonces, aquí la lucha de Pablo es judíos gentiles. Es decir, los judíos como aquellos que tuvieron la primacía de recibir la revelación, pero los gentiles, como el resto de todas las naciones, toda la civilización, que alcanza la misma. Ahora,
En este toma y daca, en este juego de tú primero, yo después y luego tú, se presenta de una manera muy simplista, que obviamente es mucho más complicado. Tan complicado que dice en el verso 33 que la cabecita de Dios nadie puede entenderla. Versos 33, 34 y 35. ¿Quién se atreve a tratar de descifrar la cabeza de Dios? Pues nadie. Ahora, el mejor quehacer teológico debe de admitir esa limitante. Por más teología, por más exégesis, por más idiomas, por más herramientas, por más capacidad que se tenga para este tipo de quehacer, hay una frontera, se llama humanidad. Y sobre todo por entrar en el plano, en la dimensión de lo absoluto. Dios, reino, providencia, sapiencia, voluntad. Entonces, obviamente no hay palabras y no hay pensamiento que alcance para esto. Lo mejor que podemos es acercarnos. Y lo mejor que podemos, como Pablo, es poner manzanas y naranjas a los judíos y a los griegos de su tiempo, que están en Roma, para que puedan medio masticar esto. ¿Ok? Ahora, recuerda, todo lleva un tecnicismo, pero a la vez una praxis pastoral, porque ¿de qué te sirve judío o gentil cuando estamos siglo XXI en México o los chicos que están en Europa, bueno, en nuestro mundo, pero cada quien con distinta civilización y distinto entorno y contexto? Mira, para hacer este tipo de quehacer, te tienen que combinar tres mundos. Sí, tres mundos como en una licuadora. Combino el mundo de la Biblia, que es el que te acabo de decir, los prejuicios paulinos en su escrito. El mundo contemporáneo, siglo XXI, globalización, crisis de todo tipo, guerras de todo tipo, pero también el mundo particular, ¿sí? Unos están en Morelia, otros están en Veracruz, otros están en Puebla, otros están en Monterrey, otros están en Alemania, en Italia. Entonces, cada quien también tiene su mundo particular allá. Entonces, este quehacer tiene que combinar los tres mundos, tiene que pegarle a los tres, lo que es aquí, lo que es nuestro tiempo y lo que es tu tiempo. Ahora, para hacer eso, volvemos. Lo mejor que podemos hacer es un acercamiento honesto, humilde y dejarle el punto final a Dios, porque no todo se puede contestar. Ahora, yo sé, vaya, sí lo sabré, que hay mensajitos, clasecitas, libritos, predicacioncitas, que todo contestan, que todo saben. Cuando suceda eso, ten mucha suspicacia. Insisto, la cabecita de Dios es una, la nuestra es otra. Lo mejor que podemos es acercarnos. Y eso es todo. Y el quehacer teológico es actualizar la teología a nuestro tiempo, los tres mundos. Entonces, estamos en que todos en desobediencia para misericordia de todos. Misericordia universal. Divina misericordia universal. Volvemos con el concepto del hebreo, no del griego. Esto está en griego, pero del hebreo, esta palabrita gesed, que implica el acercamiento del grande al pequeño. Recuerda, eso era muy rudimentario con ellos, pocas palabras para decir mucho y ejemplos muy comunes y muy sencillos para describir barbaridades eternas, ¿no? Entonces ese gesed te lo comparo al emblema del seguro social, donde está una madre abrazando a su hijito y creo que atrás de la madre hay un águila, algo así, ¿no? Como protegiéndola, como cuidándola, algo así recuerdo. Entonces, un emblema
de arropamiento, de protección, de maternidad, de seguridad, de paz, de cuidado. Eso es Gesed, el grande protegiendo al pequeño. Y si no estoy equivocado, y si es un águila la que cubre a la madre y esta al hijo, pues es una protección mayor, es un arropamiento más grande. Por eso usé ese ejemplo. Entonces, Gesed, eso es lo que implica. Entonces, misericordia es eso. Mira, la gente de el tiempo bíblico, con sus prejuicios, descifraban a la deidad de N maneras. Y mucho de eso era lo bélico. ¿Por qué? Porque la humanidad es belicosa per se. De hecho, con Abel Caín, y siempre bromeo, ¿no? Ya ves que Abel mató a Caín y hay quien me contesta que sí. Bueno, el ofraticida, tempranísimo en la humanidad, hace ver que una condición de la raza caída, que esto es el pecado en el planeta, en nosotros, pues es la belicosidad, es ser hostil, es ser agresivo, es pelear. Entonces, la cuestión aquí es que el mundo, enloquecido en su hostilidad, así ha descifrado también a la divinidad. Inclusive, en la Edad Media, la justificación de la Guerra Santa. Bueno, esto vino desde Agustín, luego con Tomás de Aquino y otros en el medievo, la justificación de la Guerra Santa. ¿De dónde? En el medievo, las cruzadas justificaban matar infieles, sarracenos, para reconquistar la Tierra Santa. Y el que moría en las guerras iba al cielo con todo y armadura. Entonces, siempre la belicosidad ha reflejado el mundo, la agresividad ha descifrado el planeta, la conquista, el más fuerte, el que domina más. Y así era la imagen de Dios, el retrato de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento ves un Dios guerrero, un Dios belicoso. La humanidad lo veía así, así lo descifraba. Ahora en el Nuevo Testamento hay un crecimiento, y ese crecimiento hace ver que la belicosidad de Dios sí se expresa, pero en una cruz. Todo el juicio está en Cristo. Entonces toda la ira divina estuvo en una cruz y en una tumba vacía la pacificación. La guerra en la cruz, la violencia, la paz en la resurrección. Entonces, con todo esto, el Nuevo Testamento va en la otra línea, en la del Dios amante y pacífico. Ahora, cuando tú ves en la Biblia esos rasgos de que Dios juzgará y que Dios castigará y todo, recuerda lo que te estoy diciendo. Es el eco en la mente del Dios belicoso, porque la humanidad es belicosa y así lo describía. Ahora bien, regresando a esto, si no vemos a Dios belicoso, lo vamos a ver como es el epílogo del pasaje. El Dios indescifrable, porque su mente nadie la puede entender, tiene misericordia de todos. La imagen del Seguro Social, abrazando a su humanidad, abrazando a su creación, como la mamá al bebé, pero en una protección mayor, ¿no? Con este emblema del águila atrás de la mamá. Bueno, entonces, esto de sujeto a desobediencia, vamos a entenderlo con esa humildad propia de el alcance de lo mismo a la humanidad en pecado. Y ahora, la misericordia de todos es la redención de la misma. Por eso, volvemos, este contenido, qué bueno que solamente lo escuchan el grupo que tiene la capacidad de hacerlo. Por eso, la teología neortodoxa, de la cual soy portavoz, es el movimiento, algún día, bueno, los que han estado en el instituto ya tienen la información del surgimiento de ese pensamiento y todas sus bases, pero es la teología plus
por decirte así, han existido un montón dentro de la historia teológica, pero este es el plus. Por eso encierra la expiación universal, la salvación universal. Y el ejemplo es lo que está diciendo el pasaje, ¿sí? Si los judíos fueron desobedientes para que los gentiles alcanzaran el conocimiento del discipulado en Cristo, y ahora por ellos llegan los judíos, dice, pues todo Israel será salvo. Entonces, aquí eh, viene algo súper interesante, ¿no? Eh, la humanidad la salva Dios. Volvemos. Entonces el chiste de la predicación, el chiste de la iglesia, el chiste del congregarse, todo está en el término discipulado, en la palabrita que usó Jesús para involucrar a la gente con él, el acolufeo. El acolufeo es sígueme y a la vez sé mi discípulo, o sé mi discípulo y a la vez me sigues. Las dos son una sola cosa. Jesús, hártate de ver los evangelios, no le pide a la gente una fe barata, pide una fe cara, el discipulado. Y eso no obsta para que conste. Es el Padre que ama a todos, que perdona a todos, que redime a todos. Y el chiste del discipulado es la ventaja de aquí y ahora de caminar con él de la mano. Y entonces, diría el apóstol Pablo a los judíos, pero ahora diría a los discípulos, tienes el privilegio de la revelación, de las promesas, del acercamiento con Dios, de su acompañamiento, del descanso en él, lo que era el privilegio judío antes. Cosa que no tienen los que están fuera del discipulado, pero no del reino. Esta es la paradoja más interesante. Lo he ilustrado tantas veces como la misma Biblia lo ilustra, con las bodas del Cordero, que va a compartir en las primeras mesas, y así se lo dijo a los discípulos, a sus seguidores. ¿Quiénes fueron primero? Los 11 primeros. Ahora, ¿quiénes somos después? Pues los que estamos involucrados en eso, las primeras mesas del banquete, como metáfora o literal, como lo agarres. Y lo ilustro como en la fiesta de boda, que la familia y gente muy cercana está en las primeras mesas. Y así se va desarrollando la distribución hasta las últimas mesas, donde pues ya nada más llegan los gorrones, ¿no? Ese es el reino, y esa es la redención. Te estoy diciendo, en el reino donde toda la humanidad va a estar, el privilegio del discipulado se gozará precisamente por la constancia del mismo con el Señor. Es como cuando una persona me dijo, es que a mí no me gustan las alabanzas. Pues qué pena, porque pues en el cielo va a haber pura alabanza. Entonces, ahí es el disfrute mismo del discipulado, ¿me explico? Por eso, qué ventaja, ¿no? Los que tenemos el deleite del caminar con Dios, se expresará en la máxima potencia en el reino, en la resurrección. Quienes no lo tengan, bueno, pues estarán en el rinconcito sin disfrutar lo mismo, pero hay la situación es que es la eternidad. Entonces, en el asunto aquí que maneja Pablo, la misericordia universal, está enfatizado en el verso 29, irrevocable es el don y el llamado de Dios, para judíos, para gentiles, porque este Dios en la cruz pagó por su creación y en la resurrección se levantó para su creación. Entonces, ¿qué lees en el verso 26? Todo Israel será salvo. Entonces, volvemos al punto. El hombre se hace bolas por segregar, por discriminar,
por confundir. Bueno, también lo dijo Jesús, está en los evangelios. El liderazgo religioso o espiritual, entre comillas, que pone cargas en las gentes que el mismo liderazgo no quiere cargar y que le pone los pesos de la aparente moralidad, de la aparente pórtate bien si no Dios te castiga y de todas esas tonterías. Tú sabes, no estoy diciendo que no tengamos una vida responsable. Siempre he hablado de la autenticidad comprometida. Pero sí estoy diciendo que Dios es más maduro y más capaz que el hombre y que sabe que somos polvo. Y que, como la belicosidad misma humana, desde los púlpitos se dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, decimos que sí, pero a la vez decimos aguas, porque eso carga a la gente de más. Fíjate, cuánta gente en las iglesias, en la vida, en la sociedad misma, vive tan cargada sintiéndose tan ajena a Dios, cuando el Dios de misericordia universal está tan accesible, nada más para que voltee la gente y se dé cuenta y decida seguirlo, que no es otra cosa que conocer más de su revelación, cantarle alabanzas, conocer más de contenidos escriturales y tener la alegría de vivir con un Dios amante, no juicioso, eso ya estuvo en la cruz. Bueno, bueno, se me acabaron mis 20 minutos, espero que haya sido suficiente. Ya sabes, en tu comentario personal, en mi chat, esto lo extendemos en una conversación telefónica. Bendiciones y saludos, y si Dios lo permite, dentro de 15 días.